buen día a todos. Qué hermosa reunión que estamos teniendo. Qué hermoso tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Alegres de poder estar en la misma presencia de Él. Sin duda que Él ya viene obrando, ya viene trabajando en este día, en nuestras vidas, porque no hay duda que si estamos en este lugar es con el deseo de agradar al Señor, pero hay algo que no tenemos que tener duda, es que el Señor está en medio nuestro. Él está presente en este lugar. Amén. Está con nosotros. Y decimos, te doy toda la gloria. Y el mensaje de hoy tiene que ver con glorificar a Dios. Y es el cierre de una de las series que venimos tratando en el estudio sistemático de todo el libro de la primera carta de Pablo a los Corintios. Y en esta serie que trata acerca de los ídolos, ya vemos ya a lo largo de la carta, a medida que vamos avanzando, que venimos estudiando en esta carta de Pablo a los Corintios, temas como, por ejemplo, las divisiones que estaban sucediendo en aquel tiempo en los hermanos creyentes que estaban en Corinto. No solamente las divisiones, hemos visto también otra serie que era Pon tu casa en orden, ¿se acuerdan? Tenía que ver con la pureza, tenía que ver con vivir una vida santa delante del Señor. Y Pablo, al escribir esta carta a los Corintios, viene con esta idea de poder poner orden a los temas, a las cosas que estaban sucediendo en esa iglesia. Y esta última serie que hoy ya vamos a concluir acerca de los ídolos, y estaba hablando de cómo comportarse, cómo poner orden, cómo vivir en relación a esto que estaba sucediendo allí en Corintios. Y para ver el tema de hoy, vamos a tomar un poquito del capítulo 10, un poco de lo que ya veíamos la semana pasada, con Daniel Ibarra compartiendo este tema del capítulo 10. Y Pablo tiene algunas amonestaciones para la iglesia, algunos consejos, algunas cuestiones para poner en orden en la iglesia allí en Corinto. Y si vemos a lo largo de toda la carta, hay algo que se repite y una de las palabras que es común es la palabra edificar, ¿no? Y también veíamos estos domingos que el conocimiento envanece, más el amor edifica. Y Pablo, Uno dice, a ver, ¿cómo podemos hacer un paralelismo con nuestras vidas en relación a la tierra prometida? Cada uno de nosotros vivíamos en esclavitud. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios y que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros estábamos en esa esclavitud. Y el Señor Jesucristo viene a pagar esos pecados para que podamos ser salvos, salir de la esclavitud. Y si hacemos un paralelismo con nuestras vidas, nosotros hemos sido esclavos, como el pueblo de Israel fue esclavo en Egipto. Ellos salieron de Egipto, nosotros salimos de la esclavitud por la obra de Cristo y hemos empezado a transitar la vida cristiana. Esa vida cristiana es como transitar el desierto. Pero hay una tierra prometida y muchos dicen, o podemos decir claramente está, que la tierra prometida será el cielo, que será la presencia de Dios eternamente, pero sin embargo lo que sucede aquí es que la tierra prometida en realidad tiene que ver con la voluntad del Señor para nuestras vidas. Es común que a veces se diga la tierra prometida es el cielo, ¿no? La tierra prometida tiene que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. Es posible que hayamos sido salvos, que hayamos salido de la esclavitud y estemos vagando en el desierto y nuestra vida tenga algún sinsabor porque no sabemos realmente, como decía Juan, el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es el propósito? Estamos dispuestos a saber cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, para vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y esa es la tierra prometida. Porque
El pueblo de Israel para llegar a la tierra prometida tuvo que luchar, tuvo que conquistar para llegar a esa tierra prometida. La tierra prometida que había sido prometida justamente a Abraham en Génesis 12, esa tierra que fluye leche y miel. Esa es la tierra, esa era la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, y que estuvo esclavo en Egipto y que fue rescatado, salió. Pero pónganse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tantas personas? ¿Por qué salieron de Egipto y esas personas quedaron en el desierto? Y quiero avanzar porque el pasaje de hoy es cortito, pero es una introducción a lo que vamos a ver hoy. Por eso dice, versículo 7, no seamos idólatras como ellos. Pablo dice, no quiero que ignoren esto, no sean idólatras como ellos, que quedaron tendidos en el desierto, salieron de Egipto, pero quedaron allí en el desierto. No, dice, no sean idólatras, versículo 7, como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. ¿No? Ahí habla de toda esa impureza sexual que se vivió en aquel tiempo y la podemos ver relatada en el libro de Números, capítulo 25. También dice, no tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por la serpiente. Y ahí cuando perecieron por la serpiente se ve en Números, capítulo 21, 5 y 6. Y tiene que ver eso de no tentar al Señor con ser agradecidos con Él. ¿Qué pasaba allí en Números capítulo 21, 5 y 6? El pueblo de Israel estaba en el desierto y se quejaba del maná, aquel pan liviano que recibían todos los días. Y ya estaban cansados de comer eso y llegaron a tentar a Dios diciendo, bueno, estamos cansados de esto. Ojo con vivir una vida desagradecida de Dios. Otra vez arroz con pollo, ¿no? Hoy en día ni el pollo, ¿no? Otra vez arroz, y somos desagradecidos. Quizás ni recordamos estar dando gracias por los alimentos y eso que tomamos ese tiempo para orar, pero quizás ese tiempo para orar es mecánico y no somos agradecidos realmente con el alimento que Dios nos da. Y allí el pueblo de Israel estaba quejándose de eso. Pablo dice, no ignoren eso. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos. Versículo 10, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahí en número 16, el pueblo estaba murmurando con el liderazgo. Murmuraba contra Moisés y con Aarón. Eso es lo que pasaba en el desierto, empezaron a murmurar. Ojo con la murmuración. El Señor no quiere que en esta congregación haya murmuración y estar hablando mal del liderazgo o de aquellos que están encabezando alguna obra, algún ministerio, alguna tarea en la iglesia. La palabra del Señor dice, no ignoren esto que vivieron, porque ellos quedaron postrados en el desierto porque no agradaron a Dios. Versículo 11 dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Sí? Ahí está hablando Pablo a los Corintios, pero dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y esta es una evidencia de que Dios actúa con el pecado. Quizás en tu vida estés reconociendo que Cristo te salvó, que te sacó de la esclavitud. Pero quizás hoy en tu vida sentís que estás transitando un desierto y que no estás transitando la voluntad del Señor para tu vida, no estás transitando esa tierra prometida que el Señor tiene para tu vida. Es una amonestación. Eso es lo que hace Pablo con los corintios. Eso es lo que hace Dios con nosotros hoy. Amonestarnos. Y obviamente que no me pongo de ejemplo y no estoy yo amonestando a la iglesia. Él me está amonestando a mí, lo estuvo haciendo esta semana. Y lo digo en el temor del Señor. El Señor nos amonesta de esa manera. Quizás estamos viviendo un desierto. No ignoremos lo que vivió el pueblo de Israel.
No ignoremos lo que sucedió. Estas cosas están para ejemplo para nosotros. Versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y este es el versículo que concluye con esta serie para nosotros. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ya venía hablando en el capítulo 8, dice, el ídolo en sí no es nada. Puede ser un pedazo de madera, no es nada el ídolo. Pero detrás de los ídolos se esconden los demonios, que buscan la gloria que solo pertenece a Dios, porque quieren imitar a Dios, porque quieren la gloria que a Dios solamente le pertenece. Entonces el ídolo en sí no es nada, pero detrás de esos ídolos está la idolatría. Por eso dice, hay que huir de la idolatría. Entonces, ¿qué principio importante después de esta introducción? ¿Qué principio importante saco de esta introducción? Antes de ver los versículos que tocan estudiar hoy. Debo reconocer si hay idolatría en mi vida y huir de ella para llegar a la tierra prometida. Porque es posible que haya salido de Egipto. Soy salvo, pero quizás estés en el desierto. En el desierto ya transitando la vida cristiana, pero aún no hayas llegado a la tierra prometida, a esa voluntad de Dios que tiene para tu vida. ¿Sentís que estás en el centro de la voluntad de Dios? Ese es el principio que sacamos de esta introducción. No quiere el Señor que ignoremos. No quiere el Señor que ignoremos lo que ya pasó antes, que no vuelva a pasar con nuestras vidas, que no suceda en nuestras vidas. Y vamos rápidamente al versículo 23. Hace todo para la gloria de Dios. Recibe toda la gloria, cantábamos recién. El ídolo no es nada. Pero justamente pensando en esto, el cristiano podría pensar que podría aceptar invitaciones de paganos, es decir, de aquellos no cristianos, de aquellos no creyentes en Cristo, para acompañarlos en actos festivos en honor de los dioses, incurriendo con ellos en el pecado de la idolatría. Como Pablo vio eso, de que posiblemente el cristiano veía común que podía ser invitado y podía participar de esas fiestas paganas, de esas fiestas que hacían aquellos no creyentes en Cristo, y que ¿qué estaban haciendo en ese tiempo? Sacrificando animales para hacer sacrificio a los ídolos, rindiendo culto a los ídolos. Entonces Pablo dice, ustedes no deben participar de eso, ustedes deben huir de eso. Entonces le dice, todo me es lícito, versículo 23, se puede poner en pantalla el pasaje, 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Recuerden que dijimos, estamos viendo a lo largo del libro de Corinto, esta carta, del amor que edifica. Todo tiene que ver con la comunión con el otro, todo tiene que ver no con mi propio bien, no con buscar mi propio bien. Y en este pasaje principalmente está hablando de mi libertad y cómo uso mi libertad correctamente para no hacer daño, para no afectar al otro. Entonces dice, todo me es lícito, ¿sí? Tengo libertad, pero no todo conviene. Tengo libertad, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y si hablamos de edificar, ahí pone nuevamente que nuestro foco debe estar puesto no en el yo, no en mí mismo, sino en el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver más adelante el tema de los dones en Corintios y habla de un cuerpo y cómo funciona el cuerpo. Entonces, Dani nos decía la semana pasada, mi pecado afecta al cuerpo. Mi vida, mi forma de conducirme, afecta al otro, afecta al hermano. Entonces dice, ninguno busque, versículo 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
poniendo ahí en el centro una vez más al otro. Salmo 96:5. Nos habla un poco acerca de quién es Dios, y es un cántico de alabanza, y el versículo 5 dice, porque todos los dioses, ¿sí? Minúscula, porque hay un solo Dios, con mayúscula hay un solo Dios real y vivo, dice, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Un solo Dios que hizo los cielos y la tierra, es el creador de todo. Un Dios, algo o alguien que estamos poniendo en primer lugar, así como cantábamos hoy, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Estamos poniendo otra cosa, estamos poniendo a alguien en primer lugar, es un ídolo. Es un ídolo. Y Pablo está diciendo, un ídolo no es nada. Un ídolo no tiene sentido rendir culto, huir de la idolatría. Entonces, dice el versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Sí? Él hizo los cielos. Del Señor es la tierra y su plenitud. Eso lo dice en Salmo 24:1. Y acá nos presenta dos situaciones. La primera situación nos está hablando acerca de esa libertad. ¿Sí? Yo tengo libertad. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. No tengo que buscar mi propio bien. De todo lo que se vende en la carnicería, y ahí puntualmente, a ver, nos trasladamos un poco a lo que sucedía en ese tiempo. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada, por motivo de conciencia, dice. Es decir, en aquel tiempo había salas en los templos donde se efectuaban sacrificios para rendir culto a los ídolos. De la carne que sobraba de esos sacrificios, se llevaba a la carnicería y la carnicería vendía esa carne por un precio más económico. ¿No? Y eso había sido parte del sacrificio que había sido ofrecido a los ídolos. Cuando llegaba a la carnicería, Pablo le está diciendo a los cristianos, en este momento ahí le dice, anda a la carnicería, compra lo que quieras comprar para comer y no preguntes nada, por motivo de conciencia. ¿Qué conciencia? La conciencia del cristiano. Es tu conciencia. Anda a la carnicería, compra y no preguntes nada. Es decir, voy a la carnicería, en aquel tiempo, ¿no? Nos traslademos un poquito, 2000 años para atrás, en ese tiempo, donde estaba Pablo ahí escribiendo a los Corintios, y le dice, bueno, nosotros somos la iglesia de Corintios, Pablo nos dice, bueno, vayan a la carnicería, cuando compren una carne, no estén preguntando al carnicero, a ver, para ese vacío, ¿fue ofrecido a los ídolos? Esas costillas, ¿es parte de la carne que sobró del sacrificio de los ídolos? Estaba diciendo, no pregunten, por motivo de tu conciencia. ¿Sí? Por motivo de tu conciencia no preguntes eso. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Todo es del Señor. Pero ahora se presenta una segunda situación. O sea, la primera situación es, puedo ir y puedo comer por motivo de mi conciencia sin ningún problema. Esa primera situación, de todo lo que se vende en la carnicería, podés comer y no preguntes nada, anda a tu casa, da gracias por ese alimento y come, sin problema. Pero hay una segunda situación, y dice el versículo 27, si algún incrédulo os invita y querés ir, o sea, si un incrédulo te invita y querés ir, de todo lo que se ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Y ahí hay una segunda situación que se da. Un incrédulo, o sea, alguien que no cree en Cristo,
te puede invitar a su casa y te va a servir un banquete, ¿no? Ahora dice, de todo lo que se presenta en ese banquete, en esta segunda situación que estamos viendo, podés comer sin problema, ¿sí? Y no preguntes nada por motivo de tu conciencia. Es decir, podés ir a la casa de un incrédulo, podés comer de los alimentos que te sirvan y no preguntes tampoco allí. No preguntes en la carnicería, pero tampoco preguntes al incrédulo, esta carne fue sacrificada a los ídolos, o sea, esto que me estás sirviendo fue sacrificado por motivo de tu conciencia. Ahora, en esa misma situación se ve otra situación más. Versículo 28 dice, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y fíjense el 29, dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Y en este punto hay otra situación. Estás en la... A ver, voy a pedir a dos personas que pasen, a ver, dos voluntarios, para poder graficar esta otra situación que se da. Ahí viene Julio. Julio va a ser el incrédulo. Él es el que invita. A ver, otro más. No tienen que hablar ni nada. A ver, vení Julio, vamos a hacer cuenta que está. Sí, invito que sean pocos, ¿no? Porque... Sí, vale. Invita a uno nomás, uno más. No tienen que hablar ni nada. Ahí viene Rubén. Bueno. Vamos a hacerle cuenta que él invita a su casa, ¿no? Él es el dueño de la casa, pero él es incrédulo. ¿Podemos ir a comer a la casa? Podemos ir a comer a la casa. Ahora, él invita a la casa y sirve una comida, ¿no? Está Rubén, que es el invitado principal, o sea, hay varios invitados. Rubén ya cree en el Señor Jesucristo hace tiempo, ¿sí? Ahora yo también voy invitado, pero recién estoy empezando a creer en Jesucristo, ¿no? Y cuando nos presenta el banquete de la comida que Julio nos invita a comer, Julio dice, como el caso aquí que dice, esto fue sacrificado a los ídolos. Bueno, ahí en ese caso dice, no comáis, no comas. Bueno, ahora él que tiene años en los caminos del Señor, que tiene años conociendo a Cristo, o madurez, vamos a decir, no es tanto el tema de los años, madurez, cuando él le dice eso, no come. ¿Por qué? Por motivo de lo que declaró él, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, capaz que el incrédulo hacía sacrificios, ¿no? Julio hacía un sacrificio, traía carne que sobró, convidaba y posiblemente quería hacer nota de que si Rubén comía de ese sacrificio, le dicen, sos cristiano, pero también estás ofreciendo sacrificio a los ídolos, ¿no? También es ¿por qué? Porque compartís el culto pagano, compartís también esto. Ahora, si yo lo veo a él que yo no tengo madurez, dice, por motivos de conciencia, porque el Señor requiere, dice, y su plenitud, versículo 29, la conciencia, digo, no de la tuya. O sea, no es la conciencia ahí de Rubén, porque Rubén no come por lo que él dijo, pero por la conciencia mía ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que si yo lo veo a él comer de ese sacrificio a los ídolos, yo también puedo decir, si Rubén come, yo también. Si Rubén hace eso, me está dando un ejemplo a mí. Ahora pueden tomar, haciendo un aplauso por los actores. No hay que comer en la casa de Julio. Ese es el tema central ya. No, sinceramente no es una conclusión propia. Lo leí en un comentario a esto. ¿Por qué? Porque Samuel Pérez Millo, que es un experto en griego, a veces alguna palabra en griego, una sola palabrita significa una frase larga, ¿no? Entonces acá aclara, al principio pone motivo de conciencia. Hay cosas
cosas que son lícitas, que no son pecados, son motivos de conciencia. Yo digo, yo no lo voy a hacer porque, por motivo de conciencia, ¿no? O porque puedo dañar al otro, puedo perjudicar al otro. En este caso, ahí dice Samuel Pérez Millo, de que el que lo declaró puede estar señalándome, o puede estar señalándole para decir, estás comiendo de lo sacrificado. Estás haciendo también, sos partícipe de este culto a los ídolos. Pero también te está diciendo acá por la conciencia del otro, y posiblemente Samuel Pérez Millo dice, es muy probable que allí se encuentre alguien más, y por motivo de la conciencia de ese otro, no comas. Porque si no parece una contradicción. Primero dice, anda, no preguntes a la carnicería, anda a la casa de esta otra persona y no le preguntes si es sacrificado o no. Pero si te dice que es sacrificado, mejor no comas. Para que no te puedas señalar y decir, bueno, estás comiendo de lo sacrificado. Y también para que otro, quizá más inmaduro o débil en la fe, pueda decir, bueno, si Rafael lo hace, yo también lo voy a hacer. Porque me está dando ese ejemplo. Entonces, ¿se entiende? O sea, ya vamos a ver algunas situaciones prácticas trasladadas al día de hoy, pero bueno, de eso se trata. Primero la conciencia mía y ahora la conciencia del otro. Por eso, ¿cómo uso la libertad de manera correcta? ¿Cómo uso la libertad de manera correcta? Porque mi libertad se limita también por amor al otro. Es decir, tengo libertad, sí, pero si hago daño a otro, mejor tengo de hacer algo, ¿no? Ahí vamos a ver algunos ejemplos claros, ¿no? Entonces vimos la primera situación, por motivo de conciencia, no tenía que preguntar ahí el de Corintio, no tenía que preguntar, el que era cristiano, creyente en Cristo, no tenía que preguntar en la carnicería si había sido sacrificado o no. Ahora, si alguien lo invitaba, tampoco tenía que preguntar. Pero si ese que lo invita le dice esto fue sacrificado, bueno, ahí se abstiene. Su libertad no la usa, ¿por qué? Por amor a otro. Y para que no sea señalado diciendo soy partícipe. Porque Pablo dice allí, versículo 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Es decir, por el otro tengo que limitar mi libertad. Eso es lo que está preguntando ahí Pablo. O sea, por el otro yo tengo que limitarme en esa libertad. Entonces, ¿qué pasa? La conciencia del otro me limita. Y fíjense que ahí el énfasis de todo este pasaje no está puesto en la conciencia. Si bien repite 3 veces la conciencia, pero no está puesto en la conciencia el énfasis del pasaje, sino en dar la gloria de Dios. Si yo glorifico a Dios con mis acciones, tengo libertad, sí, pero con lo que voy a hacer, glorifico a Dios. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ahí que está diciendo. Ni a judíos, ¿no? Aquellos creyentes en Dios, pero no creyentes en Cristo, ¿sí? Como el Mesías. Gentiles, aquellos no creyentes, y a los de la iglesia de Dios, aquellos cristianos, creyentes en Cristo, ¿no? Es decir, yo no tengo que ser de tropiezo ni para los que son hermanos en la fe, ni para los de mi familia, ni para los que no son hermanos en la fe. Como también yo, versículo 33, en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Dice 2 Corintios 3, y ya vamos terminando, que a las 12 estaríamos en hora, pero
Leemos unos últimos versículos, 2 Corintios 3, 16 al 18 dice, del 17, perdón, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es difícil entender este pasaje porque cómo un Dios tan grande puede morar en mi vida, cómo el Espíritu de Dios puede morar en mi ser, en mi vida. Allí hay libertad. Pero dice, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Mi vida tiene que reflejar al Señor. Mi vida entera debe dar la gloria al Señor en todo lo que haga. Y no sé, ¿se puede poner esa imagen? A ver si está allí. Porque estos últimos versículos para nosotros son como un filtro para todo lo que hagamos. Un filtro para nuestra vida para poder estar sabiendo lo que tenemos que hacer. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner algún caso, vamos a estar poniendo algún caso de nuestros días, ¿sí? Porque estamos hablando de la comida, ¿no? La idolatría, y en relación a la comida está hablando ahí este pasaje, ¿no? De los sacrificados a los ídolos. Pero ahí tenemos un filtro, dice versículo 31, si puedes comer o beber o hacer otra cosa, hacelo todo para la gloria de Dios. Entonces, con ese lema, yo tengo los siguientes filtros: 2 cosas que no debo hacer y 2 cosas que sí debo hacer. En primer lugar, no ser de tropiezo, tanto para creyentes como para no creyentes. En segundo lugar, no procurar mi propio beneficio. Y 2 cosas que sí debo hacer: dar buen testimonio. Ahí dice la palabra del Señor, para que sean sabios. Es decir, debo dar el mensaje del Evangelio con mi vida, con mi testimonio. Y otra cosa que sí debo hacer es ser imitador de Cristo. Y eso lo vemos ahí, al último, cerrando esta serie. Filtro para que nosotros vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero con todo con toda esta introducción que hace Pablo en la carta, ¿no? En el capítulo 8, 9 y 10, diciendo que debemos huir de la idolatría, identificar la idolatría en nuestras vidas, y tenemos este filtro para poder ponerlo en práctica. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Si nosotros tenemos un compañero de trabajo que es fanático de la política, ¿no? O fanático de un partido político o del presidente, no sé. Y nosotros simpatizamos más con la oposición. ¿Qué pasa si yo voy y empiezo como a tirarle algún palito acerca de política, ¿no? Como opositor, decir, mira, no, porque Fernández, mira lo que está haciendo, mira esto que hizo. Y si yo sé que la otra persona es fanático político, o sea, por más que no sea creyente, no cree en Cristo, ahí la palabra dice, no seamos de tropiezo. O sea, ya con esa actitud voy a estar siendo de tropiezo. Si voy y empiezo a discutir de política con alguien que tiene como ídolo la política, ¿me entienden? Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, el tema del alcohol. Vamos a poner un ejemplo con el alcohol. Si yo sé que hay alguien que ha salido o ha estado luchando y que en su momento, en su vida, el alcohol era su ídolo, ¿qué voy a hacer si me junto a comer con él? ¿Voy a poner una cerveza en la mesa? ¿Tengo libertad? ¿Puedo tomar? O sea, la palabra del Señor dice, ojo, o sea,
no se embriaguen con vino. No dice no tomen ni una gota de alcohol. O sea, pueden tomar, pero no hay que emborracharse. Ahora, ¿puedo tener esa libertad? Bueno, pero por la conciencia del otro. Yo no voy a poner. Es más, me acuerdo en un cumpleaños, estaba yo en el grupo de jóvenes, siendo joven, y eso no es que no soy joven ahora, todavía soy joven, creo. Bueno, ahí dijo Marco, la estoy pisando los 40. Bueno, tengo 39, hasta dentro de un mes soy joven. En un cumpleaños, un joven me dijo una vez, no, ¿qué hace esa cerveza ahí? Me dice. Yo tuve problemas, hace muchos años fue esto, ¿no? Se me hace agua la boca, me dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por la conciencia del otro, respetemos y usemos correctamente nuestra libertad para no hacer caer al otro, para no ser de tropiezo. Ya hay cosas que no debo hacer, ese es el filtro, o sea, no puedo ser de tropiezo, a creyente o no creyente. O sea, no tengo que ir a ese cumpleaños y decir, bueno, yo quiero, entonces busco mi propio beneficio. No puedo ir a ese lugar y justamente hacer algo que no sea de buen testimonio, porque acá dice, como, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, si pongo en práctica el filtro, otro puede ser salvo por testimonio. ¿Por qué? Porque soy imitador de Cristo, porque doy buen testimonio. Ahora vamos a hacer de cuenta, no sé, para los chicos, a ver que están presentes acá. Si tienen que ir a hacer la tarea a la casa de un amiguito de la escuela y saben que no le está yendo bien en la escuela y saben que está 5, 6, 7, 8 horas con los videojuegos, van a estar haciendo la tarea ahí en la casa del amiguito y le van a decir, nos pongamos a jugar. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Ah? Van a ser de tropiezo porque saben que al otro es una debilidad, o sea, es poner un ídolo, los videojuegos, o sea, la televisión, las series, las novelas, pueden llegar a ser ídolos cuando están ocupando el primer lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Con el fútbol. Hace un tiempo atrás, en uno de los cumpleaños que llevamos a nuestro hijo a un cumpleaños de un nene, y hablando con el padre le digo, ¿seguís jugando al fútbol? Que hace mucho que no lo veía. No, dice, dejé de jugar al fútbol. Dejé de jugar al fútbol. ¿Y por qué le digo si una persona joven? No, dice, porque me sacaba mal, terminaba, ya era un ídolo, o sea, ya estaba siendo de tropiezo para otros. Una persona creyente, ¿no? Dice, no juego más por eso, porque me saco y soy de tropiezo para otros. Y se hace daño a él, ¿por qué? Porque estaba poniendo en primer lugar el fútbol. Quizás algunos de los que están acá están poniendo en primer lugar o estamos poniendo en primer lugar el fútbol antes que el Señor. Tenemos que huir de la idolatría. O por ejemplo el caso de una dieta, ¿no? Y no una dieta por cuestión de bajar de peso, sino por cuestión de salud también. Y si yo tengo un familiar que tiene problemas de tensión, y bueno, mi libertad es, a ver, yo no tengo problema de tensión, tengo la libertad de comprar un paquetito de papitas fritas, bien saladas, y puedo comer. Bueno, pero si mi esposa, mi esposo, mis hijos, alguno tiene problemas, y bueno, yo no uso de esa libertad. ¿Por qué? Para no ser de tropiezo para el otro. Y así con muchas cosas. ¿Por qué? Porque también la comida en nuestra actualidad puede ser un ídolo, por la importancia que le damos, ¿no? Hoy en día hay un grupo de WhatsApp que si ya hay un fueguito prendido en la parrilla, tiene que ir las fotos sí o sí, ¿no? De la parrilla y de la carne ahí en el asador. Bueno, puede ser que la importancia que se le está dando a la comida sea tal que llegue a ser un ídolo, ¿no? Ahora, en todo esto, en todo lo que vivimos, yo debo glorificar al Señor. Tengo que hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Y qué cosa? La actividad en la iglesia, la tengo que hacer para la gloria del Señor, solamente eso. Mi trabajo, mi estudio para la gloria del Señor.
la forma de vestirme para la gloria del Señor, en el relacionarme con mis vecinos para la gloria del Señor, y hasta en los más mínimos detalles debo vivir para la gloria de Dios, reflejar la gloria de Dios en mi vida. Lo estoy haciendo así. Si no estoy glorificando a Dios, es posible que haya idolatría en nuestras vidas. Quizás el celular es el ídolo que al momento de tener tu encuentro personal con el Señor, lo tenés allí presente. ¿Cuánto cuesta sacarlo? Porque comenzamos leyendo la Biblia, pero ya suena un mensajito o algo, ya me desvío. Y el problema no es un mensajito, el problema es que es todo el día. Entonces, puede llegar a ser un ídolo. Gracias al Señor por esta serie y gracias al Señor por estudiar la Biblia de manera sistemática, que nos permite ir capítulo por capítulo analizando la palabra de Dios, y que Pablo, el apóstol Pablo y el Señor nos amonesta a decir qué puede haber de idolatría en tu vida y en qué puedo llegar a estar siendo de tropiezo para otro. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Que el Señor nos ayude a glorificarle a Él en nuestras vidas. Que sea en mi corazón, en mi vida, en todo lo que haga, en este lugar, Señor, que tú seas exaltado, que tú seas glorificado, Señor. Ayúdanos a huir de aquello que está ocupando el primer lugar y que no eres tú, Señor. No queremos ser partícipes, Señor, de cosas que a ti no te agradan, Señor. No queremos ser partícipes de esos sacrificios o esos cultos que se rinden, Señor, a otros ídolos. Porque en sí el ídolo no es nada, Señor, pero detrás de la idolatría está Satanás que quiere robar tu gloria, Señor. Pero no queremos que esto suceda, Señor. Queremos rendirte honor a ti, rendirte la gloria a ti. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. Si hay alguien que en este día haya venido por primera vez o que ya hace tiempo viene y quiere rendir su vida al Señor, no se vaya de este lugar sin decirle a aquel que te invitó o acercarte a cualquiera de aquellos que estamos presentes para decir tu necesidad de rendir tu vida al Señor. Poder venir a los pies de Cristo en este día y dejar atrás todo aquello que está mal, todo aquello que te hace daño, aquella idolatría que te puede perjudicar tu vida. Dejamos esta serie atrás la idolatría, en el nombre de Jesús. ¿Sí?